Hola a todos, hoy vamos a ver cuáles son las técnicas correctas para utilizar un servomotor y en particular el SG90, que es el actuador que tenemos en la mayoría de nuestros proyectos prototipos. Primero, entendamos a lo que se llama servo o servomotor, que está formado por un motor de corriente continuo que tiene asociado una reducción mecánica, es decir, una serie de engranajes que hacen que todo el sistema pierda velocidad, pero gane en fuerza, y además una electrónica que es la que permite posicionar el eje en un ángulo determinado. Estos motores no están pensados para realizar giros completos, de hecho el motor en cuestión que utilizamos realiza solo 180 grados, y pese a su tamaño, que es bastante pequeño, tiene un torque bastante interesante. Para la explicación en general voy a recurrir a lo que es la carpeta a la que hago siempre referencia, nuestra carpeta principal, y además al video, al mismo video que uso en clase para explicar cómo trabaja este servo. Acá lo vemos, ¿sí? Es un motor que tiene el encapsulado, no solo el encapsulado es plástico, sino que vemos que también los engranajes son plásticos, lo cual lo hace endeble en cierta forma, nada que ver con su hermanito mayor, el MG90, que tiene engranajes metálicos, pero bueno, también tiene otro costo. Estos motores tienen tres cables porque dos son de alimentación, van conectados directamente a la línea de alimentación, pudiéndose operar con una tensión promedio de 5 volts. Y tenemos un cable más llamado de señal, de dato, de PWM, que es donde vamos a brindar una señal eléctrica para lograr el posicionamiento en el ángulo deseado. A tal fin, en estos motores lo que se entrega en el cable de datos es un pulso con una duración determinada. Como podemos ver acá en esta parte de la pantalla, en este gráfico que igual está fuera de escala, sobre un intervalo, sobre una ventana de tiempo de 20 milisegundos, nosotros tenemos que enviar un pulso de 1 o 2 milisegundos, siendo 1 milisegundo la posición que corresponde con el 0 grados y 2 milisegundos dentro de mi ventana de 20 la posición que corresponde a 180. Los otros ángulos van a salir de manera proporcional, es decir, entregando un tiempo proporcional a los pulsos que vengo citando. Y si bien parece bastante complejo tener que hacer esto, bueno, nosotros vamos a utilizar una librería que nos va a ayudar justamente a no tener que calcular la duración de los intervalos, ni tampoco a tener que generar por motus propio, ¿sí?, esta señal de PWM. Entonces, para poder utilizarlo, aparte de conectarlo a la alimentación y decidir en qué pin voy a utilizar para darle señal al motor, la señal de posicionamiento, voy a tener que utilizar una librería. Y entonces, recordando, ¿qué es una librería o qué se entiende por una librería en programación? Bueno, es un archivo o un conjunto de archivos que una vez que yo los instalo debidamente y los cargo en mi programa, me van a traer, me van a brindar un número de funciones que no eran nativas, es decir, voy a tener nuevas instrucciones que no eran nativas de mi lenguaje de programación, y estas funciones van a realizar acciones bastante complejas, y yo nada más me voy a tener que limitar a escribir una o dos líneas y la librería se va a encargar de hacer todo el trabajo engorroso por mí. Bien, entonces, primero, en el IDE del Arduino, lo que voy a hacer es incluir la librería. Para incluir la librería tengo que tenerla descargada e instalada, si es que no viene ya preinstalada en el programa. En el caso de la librería que vamos a usar nosotros, servo.h, ya se instala cuando instalamos el IDE del Arduino. Pero bueno, si no, o si yo quiero utilizar otra, recordemos que nosotros podemos buscar librerías desde el menú y pedirle incluir librerías, ¿sí?, para buscar e instalar la que nos pueda hacer falta. Según la versión de IDE que esté utilizando, voy a encontrar el gestor de bibliotecas en una pestaña u otra, pero siempre desde el menú voy a poder acceder a buscar e instalar nuevas librerías. Bien, en este caso la librería servo.h ya viene, como dije antes, con la instalación del IDE, así que lo que voy a hacer es llamarla, y para eso vamos a usar el comando include. Arrancamos con numeral, entonces el comando, y luego tengo que poner el nombre de la librería, el nombre del archivo con la extensión es .h por header, como en las librerías en C, y esto va o entre comillas
o con el símbolo menor mayor. Generalmente a mí me gusta usarlo de esta forma, pero es simplemente un tema de gusto. Entonces voy a llamar a la librería, que es servo.h, y lo que va a pasar cuando yo ejecute este programa, mejor dicho, cuando lo compile, es que se van a incluir, se va a llamar a este archivo y se van a incluir todas las funciones que traiga aparejado el mismo, ¿sí? ¿Cómo conozco las funciones que tiene una librería? Bueno, cada vez que instalo una librería yo tengo unos ejemplos a los que puedo recurrir para ver cómo se hace la utilización de la misma. Lo voy a tener en archivo ejemplos para poder buscar los programas de ejemplo que trae cada librería, pero yo siempre recomiendo ir directamente o ya sea a la página de Arduino o a la página del programador de la librería para buscar el funcionamiento general. ¿Por qué? Porque el ejemplo es una particularidad, es decir, es un caso particular, ¿sí?, de un funcionamiento general. Entonces no quedarnos solo con el ejemplo. Obviamente el ejemplo es una herramienta importante, es interesante, pero yo recomiendo buscar directamente cuál es el funcionamiento de la librería, bien explicado, ya les digo, desde la página de Arduino, desde la página del desarrollador de la misma, y luego, una vez con esa información, sí mirar los ejemplos. Bien, en este caso entonces, el ejemplo lo voy a dar yo ahora, y como dije, arranco por la inclusión de la librería con este comando. Una vez que incluyo la librería, paso a hacer lo que se llama la declaración del objeto. Estas librerías que vamos a utilizar son justamente para ayudarme a el manejo de objetos físicos. En este caso el del servo, pero obviamente hemos usado y vamos a seguir usando la del LCD por I²C, la de librería de software serial para los módulos Bluetooth, librería de paso a paso justamente para el control de este tipo de motores. Entonces acá voy a hacer la declaración del objeto, le voy a dar un nombre al motor o a los motores que yo tenga en el sistema que quiera controlar, y para eso tengo que proceder de la siguiente manera. Repito nombre de librería ya sin extensión y a continuación coloco el nombre que quiero darle al objeto. Yo voy a utilizar un servo, ¿sí?, así que lo voy a llamar servo motor. Servo-motor va a ser el nombre de mi elemento. Entonces, de ahora en más, voy a reconocer al elemento físico que después coloque con ese nombre. Si obviamente tengo más de un servo, tengo más de un motor, bueno, sigo declarando aquí en vez de el punto y coma, y sigo con los diferentes nombres, ¿sí?, para los diferentes tipos de motores que tenga. En este caso tengo uno solo, queda ahí. ¿Podría haberle puesto otro nombre? Sí, obviamente puedo elegir el nombre que quiera, pero siempre me conviene que el elemento, nombre del elemento, mejor dicho, tenga relación con el elemento físico al que se corresponde. De otra manera después va a ser muy difícil identificar por nombre a qué me estoy refiriendo. Bueno, en la declaración del objeto de esta librería termina acá. Hay otras librerías como por ejemplo la de I²C para controlar el display LCD, que además en la declaración del objeto me pide además algunos datos. En este caso no, termina ahí. Así que voy a pasar lo que es el setup, donde tengo que asignar el pin que voy a utilizar para enviar la señal de modulación de ancho de pulso, la de PWM. Eso se hace con un comando llamado attach. Entonces repito mi nombre del objeto, que es servo motor, y una vez que tengo declarado el objeto, voy a acceder a todas sus propiedades con punto y el comando que corresponda. En este caso, como dije, es attach, que es el que va a asignarle un pin determinado al Arduino para generar la señal que el servo necesita. Puedo poner cualquier pin, yo lo voy a hacer en ejemplo con el 5. Entonces, ¿sí?, lo que estoy diciendo ahí es que mi objeto, al cual llamé servo motor, va a tener asignado el pin 5 como pin de señal para trabajar. Y luego, si yo quiero que esto vaya a un ángulo determinado, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, lo hacemos acá en el setup, incluso si quiero dar un ángulo de inicio para el programa, es servo motor, y el comando es escribir, es .right, y entre paréntesis va el ángulo
dónde quiero que se posicione. Por ejemplo, si yo quiero que esto arranque en 0 grados, irá simplemente 0. Y lo que voy a lograr es que al inicio del programa se genere el pulso necesario y el motor vaya a la posición de referencia de 0 grados. Es bastante simple el uso de la librería de los servos. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver que también justamente esta simpleza me puede traer después aparejado un problema a la hora de realizar algunos movimientos. Pero para ver eso voy a usar el mismo video que uso en clase para explicártelo, que está grabado justamente en la escuela. Lo voy a poner sobre la pantalla y vamos a analizarlo. Bueno, acá lo tenemos, tengo el servo ya conectado al proto, en este caso está directo con un Mega 328, pero bueno, hagamos de vuelta lo mismo que es un Arduino, y puse un osciloscopio para que puedan ver justamente la generación de pulsos. En este momento, ¿sí?, me está dando un pulso de 1 milisegundo en la ventana de 20, porque justamente estoy acá donde está señalando, ¿sí?, esta especie de óvalo, esta marca, ¿sí?, el motor en 0 grados, me está entregando esto. Ahora vamos a darle play al video y Arduino se va a encargar de generarme constantemente esta señal para lograr que el motor vaya a 0 grados y se quede ahí. Incluso si yo intento moverlo, cosa que no debería ser con los SG90 porque, como les dije, son bastante endebles, pero si intento moverlo me voy a encontrar con que el motor se resiste. ¿Por qué? Porque constantemente se está enviando esta señal y la electrónica lo obliga a que se posicione ahí. En el programa vemos que a lo largo de, o mejor dicho, una vez transcurridos 5 segundos, de estos 500 milisegundos, estoy pidiendo que el motor vaya a la posición de 180 grados. Vamos a ver el desplazamiento que hace, lo vamos a ver acá, y vamos a ver el cambio del pulso que se va a ir al doble. Sobre la misma ventana de 20 milisegundos voy a tener este nivel alto del doble, ¿sí? Dándole play al video, vemos, ahí lo vemos que se desplazó, esto cambió. ¿Por qué? Porque ahora estoy en este punto, ¿sí?, pidiéndole que se posicione en los 180 grados. Este programa va a seguir repitiéndose y lo que yo voy a ver es esto, el pasaje de 0, ¿sí?, en este caso, y 180. Ahora, el motor se desplaza a una velocidad, según me dice el fabricante, de 100 milisegundos cada 60 grados. Lo cual es, a veces puede ser un inconveniente. Acá no se nota en esta parte del video, pero ahora a continuación vamos a ver justamente el funcionamiento si yo quito estos delays o si los achico. Vamos a poder apreciar en realidad, tener una idea clara de cuál es la velocidad de desplazamiento de este motor. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver entonces el mismo programa prácticamente, donde cambié los tiempos de retardo a 500 milisegundos para dejar un tiempo prudencial para que el motor se desplace de 0 a 180, no los eliminé. Pero lo que vamos a ver acá es prácticamente el motor desplazándose a la máxima velocidad a la que puede realizarlo. ¿Ven? Vamos a dar play. Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ese movimiento, que puede parecer interesante porque es rápido, también puede traer complicaciones, porque si yo tengo un actuador, o sea, lo que tengo montado sobre el eje del motor, si yo tengo un actuador que tiene una mayor distancia que la que tiene ese, me voy a encontrar con que, si bien la velocidad angular en todos los puntos va a ser la misma, la velocidad lineal va a ser diferente. Y aparte, entre más me alejo del eje, voy a tener reducción de la fuerza que puedo realizar, que puedo desplazar. Entonces, si yo trabajo en una maqueta prototipo, como por ejemplo la de la persiana, y te voy a mostrar la guía de proyectos, a la que también hago referencia siempre, tenemos este sistema donde yo tengo el motor que acciona este mecanismo y, claro, tengo brazos de palanca acá. Entonces, el movimiento del motor, que es rápido, se puede traducir que el sistema tenga un movimiento muy brusco y que sea demasiado violento. De hecho, en este caso no se puede utilizar así esta maqueta. Entonces yo necesitaría poder controlar la velocidad de desplazamiento del motor, lo cual no lo puedo hacer con la librería, no en forma directa porque no tenemos una instrucción para eso. Pero hay un método al que podemos recurrir, que es el que justamente voy a mostrar ahora. Acá tenemos el programa de ejemplo y vemos que el método consiste en declarar una variable y utilizarla para recorrer todos los ángulos del mínimo al máximo, de 1 o del máximo al mínimo según el caso, para ida o para vuelta, de 1 en 1,
y realizando una pequeña pausa en cada paso, en cada ángulo. Es decir, lo que yo voy a hacer es pedirle que en cada ángulo se detenga un momento que no va a ser perceptible para el humano, y con eso lo que me va a parecer es que voy a tener un movimiento armónico o pausado del motor, pudiendo controlar entonces la velocidad de desplazamiento. Fíjense que lo que tengo acá es justamente a la variable la recorro, en este caso de 0, porque se inicia en 0 en la variable hasta 180, ¿sí? Con este while la voy recorriendo de uno en uno, obviamente la variable la escribo sobre el motor para que llegue esa información, y al poner un delay de 50, ante cada aumento de grado voy a tener una pausa de 50 milisegundos, con lo cual voy a lograr, como les dije antes, un retardo en el movimiento, un retardo en cada grado que va a hacer que parezca un movimiento pausado. Lo mismo si quiero hacer la vuelta, bueno, recorro la variable en sentido inverso, como vemos acá en esta parte, en este while, y el efecto es lo que vamos a ver ahora en el video cuando dé play. Ahí lo tenemos, ¿ven? Este es el desplazamiento, se nota que es mucho más pausado, más lento ahora. Y yo con esto puedo controlar algún sistema mecánico que me pida ir con menor celeridad. Si yo quiero controlar la velocidad de desplazamiento, lo que voy a hacer es cambiar el valor de estos delays. A más grande la pausa, justamente va a ser más lento el recorrido del motor, y a pausa más chica va a ser más rápido. Yo lo voy a ajustar a las necesidades del momento de mi sistema, o mejor dicho, a la mecánica de mi sistema. Entonces, de esta forma, con este método que vemos acá, que además está en el PDF que está marcado como manejo de librerías, vamos a controlar generalmente todos los sistemas que tengan que ver con servomotores. Así que siempre podemos recurrir a ese material. Y como les digo en cada video, obviamente esto es una ayuda, un soporte a la clase y no el reemplazo de la misma. Bien, espero que esto se haya entendido y será hasta la próxima.